Realización. Buenas tardes, bienvenidas al taller Bici Familias en el marco del proyecto Con Bici Herramienta Climática, que está financiado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Este proyecto tiene varias líneas de acción e investigación. Una de ellas es la formación ciclista, y para ello hemos organizado 3 mesas redondas dirigidas a las personas que de forma voluntaria o que profesionalmente están impartiendo esta formación en movilidad ciclista. Y además el contenido de estas mesas se cristalizará en 3 guías que difundiremos a partir de junio con el final del proyecto. Hoy nos encontramos, como os comentaba, en la de Bicifamilias. Nuestro objetivo es mejorar la labor de las personas formadoras. Tenemos que tener muchas cosas en cuenta y sobre todo el entorno a la hora de generar esas formaciones, pero también es muy importante la metodología aplicada. Sabéis que desde Conbici y otras organizaciones llevamos años apoyando la metodología Una Bici Más junto a Factoría de Ciclistas, la Red de Ciudades por la Bicicleta o con el apoyo de la DGT, y esto en pro de la estandarización, ¿no? Pero además de esta metodología es muy importante adaptarla al alumnado, y hoy vamos a tener especial enfoque sobre las familias, ¿no? Cómo afecta la edad o su entorno, si viven en una ciudad o si viven en un pueblo, su nivel de renta, sus capacidades físicas o mentales. Y para eso hemos invitado a 3 personas expertas en formación y en movilidad. Nos acompaña Eduard Foll, impulsor de proyectos como el Bicibus desde 2020, presidente de Osonan Bici y Fembici, que además está integrada dentro de Conbici, esa federación de entidades por la movilidad en bicicleta de Cataluña. Y además es padre de 2 hijas, así que tienes este doble rol. Buenas tardes. Buenas tardes, Laura, muchas gracias. Nos acompaña también Rocío Tapiador, pedagoga especializada en intervención comunitaria, en la metodología PROC, coordinadora de intervenciones con profesorado y también con familias dentro de la asociación Ágora Socioambiental, compañera de Bielas Salvajes, y bueno, considera siempre la bicicleta como una herramienta de transformación social y personal, y por lo tanto era muy importante su visión. Buenas tardes, Rocío. Muy buenas. Y también añadimos al taller a Xavier Cañada, cofundador de La Ciclería y de Factoría de Ciclistas. Desde 2007 lleva impartiendo formaciones, desarrollando esta metodología. Lo ha hecho con grupos de población muy diversos y últimamente se ha especializado en la formación de formadores, que también es un elemento importante para esa estandarización. Buenas tardes, Xavi. Hola, hola a todo el mundo. Bueno, hechas las presentaciones, comenzamos con el primer bloque. Os voy a ir lanzando preguntas abiertas. Podéis utilizar también el chat para interactuar. Iremos tratando diferentes temas. Vamos ahora con el marco teórico, a identificar algunos aspectos, pues, culturales, legales o de contexto que puedan influir en la formación ciclista a familias, pero también a que las familias utilicen la bicicleta, ¿no? Y lo primero que os pediría es identificar qué necesitan las familias para ir en bicicleta o cuáles son las barreras para que no lo hagan. Rocío, si quieres. Bueno, me lanzo. Bueno, esta es una pregunta que es importante que nos la hagamos como formadores, formadoras, ¿no? El por qué las familias no lo hacen, y nosotras es algo que lo integramos además en la propia formación, ¿no? O sea que, porque nos parece muy importante no idealizar
que la bici es una herramienta, o sea, es un medio que nos sirve, además favorece la movilidad activa, es divertida, es saludable, esto lo tenemos que entender como punto de llegada, ¿no? Y como punto de partida pensar en trabajar cuáles son las dificultades y las implicaciones. Entonces, esto es una de las cuestiones que lanzamos a las familias cuando abrimos una formación, ¿no? O sea, ¿qué implica, qué te implica a ti moverte en bici con tu familia? Y trabajar esas implicaciones que nosotras, en el recorrido y en la experiencia que tenemos, hacemos como tres categorías de lo que recibimos que nos cuentan las familias, ¿no? Y habría una parte que tiene que ver con el urbanismo, con cómo es el espacio y el entorno, o sea, si es un entorno que está más adaptado y con mejores condiciones, pues es más fácil, y de otra manera, pues se vive como un obstáculo. También habría una parte que tiene que ver con lo social, con el imaginario, lo que implica, o sea, como, no sé, esta idea de que ir en bici con tu familia es poner en riesgo a tu familia, ¿no? O sea, que Ujú. el coche es más seguro. Chicos y chicas que durante la infancia se han movido en bici con sus familias llegan al instituto y me muero de la vergüenza de llegar al instituto en bici, ¿no? O sea, como que todo esto que desde lo social implica la bici pues también nos afecta. Y bueno, esto de lo social tiene que ver con los modos de vida, ¿no? Y que los modos de vida hoy están más, bueno, favorecen más el sedentarismo que una movilidad activa, ¿no? Entonces, esto no es una cuestión individual de cada uno, de cada una, más allá de que puede actuar como obstáculo. Y por último, o sea, otra categoría, ¿no? Estaría como el plano físico, lo social, el imaginario, y luego hay una categoría que generalmente suele ser la más larga de lo que expresan las familias, que tiene que ver con la autonomía, con que es mi hijo o mi hija el que va en la bici y entonces, bueno, ahí estamos tocando lo más íntimo del vínculo humano, o sea, que es favorecer un proceso de aprendizaje bueno, que es normal que surjan inseguridades, ambivalencias, o sea, como ahí desde el rol adulto, ¿no? O sea, como padre, madre responsable. Entonces, esto también actúa como obstáculo. Muchas veces es como que, bueno, que hay que trabajarlo y que hay que poder visibilizarlo. O sea, serían así como haciendo un escenario, ¿no? De lo que recogemos de las familias en relación a los obstáculos, dificultades, ¿no? El por qué. Ujú. O a las necesidades, ¿no? ¿Tenéis algo que añadir ahí en las barreras o en las oportunidades? Yo diría Eh, que, como una frase muy cortita, que en realidad lo raro no es, o sea, que no es tanto porque no van en bici, sino porque van en bici las que van, ¿no? Cuando todo parece ir en contra, ¿no? La cultura de movilidad en España, el urbanismo que hay, nada, muy pocas cosas imiten a ir en bici. Entonces, casi casi la pregunta es más, ¿por qué las familias que sí que van en bici sí que van? ¿No? Pero es una reflexión cortita. Ujú. yo iría un poco más allá, rizando el rizo, y les preguntaría a las familias que cogen el coche para, por ejemplo, moverse al colegio, ¿por qué cogen el coche? ¿No? Y ahí yo creo que también podemos encontrar muchas respuestas del por qué no cogen la bici en realidad, ¿no? Porque, como bien dice Rocío, o sea, todo el plano urbanístico, ¿no? O sea, si nosotros no tenemos la interficie, ¿no? O el hardware preparado, no podemos cambiar el software, ¿vale? Hablo así como con términos más informáticos, pero claro, hasta que en cierta manera no tengamos este urbanismo preparado, no podremos, desde mi punto de vista, ir atacando otros aspectos, ¿no? Que como comentabais eran más temas a veces psicológicos o de habilidades o a veces falta de información, ¿no? Porque puedes tener el entorno preparado, pero quizá las personas en ese momento no saben cómo moverse, ¿no? O cómo orientarse, ¿no? O sea, yo justo hace poco también hice un mapeo de barreras, ¿no? A la hora para, o sea, que tiene la gente para no coger la bici. Y, por ejemplo, a nivel psicológico y social me salía inercia del status quo, ¿no? O sea, ya esta inercia de decir, bueno, yo es que siempre me he movido así, y tener que cambiar, ¿no? Ya es un esfuerzo que yo tengo que hacer, ¿no? Mental, o sea, como mínimo me tengo que parar a pensar y a reorganizar mi vida un poco para cambiar este vehículo, ¿no? Eh, pero también pueden haber temas de reactancia o puede haber presión de grupo. O sea, quizá en tu familia ir en bici
no está tan bien visto, ¿no? O en tu entorno más cercano, pues está mal visto moverse en bici o se habla mal de la bici, entonces si yo cojo la bici, pues me van a ver así como un bicho raro. O sea, hay como un mogollón, ¿no? de factores. Pero claro, sobre todo, el número uno es tener este entorno preparado, porque a partir de ahí sí que puedes ir trabajando más a fondo el resto de cosas. Sí, de hecho, en las ciudades. Sí, Lo que Rocío. iba a decir que una de las cosas que cuando dentro de las formaciones trabajamos esto de las implicaciones y lo explicitamos con las familias, es porque una de las cosas que de vuelta les decimos es que muchas de estas implicaciones no solo es muy difícil cambiarlas, ¿no? Entonces que hacerlo en grupo y que, bueno, que ese grupo, que eso que se está constituyendo sea un trampolín para hacer, para reclamar infraestructura o para transformar imaginarios, pues es una posibilidad, ¿no? Como que también eso refuerza el protagonismo personal y social de las familias como grupo. Ujú. De hecho, estamos viendo que las ciudades que tienen un mayor uso de la bicicleta están generando más diversidad en su uso y una de ellas podrían ser las familias. Una de las herramientas que les podríamos facilitar a las familias, sin duda, es la formación, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿desde qué tipo de entidades deberían organizarse estas formaciones desde vuestro punto de vista? ¿Cuáles serían las oportunidades? O sea, yo, si a mí cuando me dicen, ¿desde qué clase de entidades? Digo, desde las que puedas, porque muchas veces no es fácil, ¿no? Entonces hay que intentar, allá donde podamos, reivindicar el espacio. Pero para nosotras es verdad que los centros educativos ha sido una estrategia que, claro, nosotras empezamos con los caminos escolares en el 2012 o por ahí, y entonces era un proyecto que era de las familias y el centro educativo, es verdad que el punto de encuentro era el centro educativo, pero no tenía implicación en el desarrollo del proyecto. Y esto tiene un efecto, y es que las familias que participaban pues, responden a un perfil socioeconómico, cultural, con una predisposición, con unos recursos y además con cierta sensibilidad ya, porque si no, esto que decía Eduardo, ¿no? De que necesitas hacer un esfuerzo para, ¿no? Pues ya eran familias como con cierta sensibilidad y con un perfil muy específico. Entonces, la incorporación de los centros educativos o pensar en los centros educativos como un espacio que lo promuevan, para nosotras ha sido también una estrategia de democratizar este tipo de formaciones o este tipo de recursos para llegar a todo el alumnado en general, ¿no? O sea, como poder acceder. Porque pensamos que es muy importante que los chicos y chicas acaben la secundaria sabiendo montar en bici, y no solo montar en bici, sino circular. Y esto es algo que también hay que trabajarlo en el imaginario, y que cuando hay un profe que se lo propone, lo consigue y encuentra los medios. Y luego también, pues porque tenemos una legislación, la LOMLOE en educación, que abre esta posibilidad y que insta a los centros educativos a trabajar la movilidad y la accesibilidad a los centros. Entonces, es una oportunidad. Y dicho esto, también digo, ojo y una alerta, porque una de las cosas que los centros educativos está pasando, creo que no viene de cerca, sino que viene ya de lejos, pero es como que socialmente se les pide que resuelvan muchas problemáticas que hay en la sociedad, y entonces es un cajón desastre que se llena de muchas cosas, y al llenarse de muchas cosas, al mismo tiempo se le inoperativiza porque está tan lleno que no se pueden hacer las cosas, ¿no? Entonces, ojo con sobrecargar en ese sentido, y que al mismo tiempo que digo, los centros educativos son una oportunidad, digo que hay que reclamar que haya recursos y programas específicos como son la bici en el cole o el proyecto STARS que desarrollamos nosotras, que son, o sea, que lo que favorecen es la asistencia tanto técnica como de recursos, ¿no? O sea, que, porque claro, a la educación se les pide de todo y a los profes se les pide que sepan de todo. Entonces, es como imposible. Y entonces, eso, o sea, como desde ahí, o sea, que un profe diga, vamos a hacer una excursión y quiero ir con mis chavales y desplazarme en bici, por ejemplo, pues claro, necesitas tener conocimientos, tal, pero es que necesitas recursos. A lo mejor hay chavales que no tienen bici, y también necesitas que haya una serie de personas adultas que acompañen, ¿no? Entonces,
pedirle que todo eso lo tengan los centros educativos, pues no siempre es fácil. ¿Algún otro recurso o entidad? Sí, bueno, quizá Xavi podría hablar también más de eso. Lo digo porque yo, por ejemplo, bueno, me formé como formador, ¿no? De la metodología de Una Bici Más y hemos estado haciendo cursos en distintos colegios, sobre todo aquí en Vic, en Cataluña. Y claro, lo que nos encontramos es que muchas veces, ¿no? Las escuelas dicen, ah, sí, sí, y si ya hemos hecho un curso, ah, sí, ¿y con quién? Bueno, vino la Guardia Urbana, ¿no? La policía local y dimos una vuelta. Ah, pero seguro que es lo mismo. Bueno, no sé tal. Entonces desarrollamos el curso y cuando acabamos preguntamos, bueno, ¿qué os ha parecido? ¿No? No, absolutamente distinto a lo que nos enseñaron, ¿no? O sea, yo creo que al final tienen que ser entidades que tengan un mínimo de formación sobre ciclismo urbano, ¿eh? Yo no digo que la policía local no lo tenga, quizá la policía local, si quiere hacer estas funciones de formación, debería también estar formada, ¿no? Con una metodología que puede ser Bikeability o otra homologada o del estilo, ¿no? Pero sí que hay que tener en cuenta eso, que bueno, que la experiencia cuenta, ¿no? Y tienen que ser, desde mi punto de vista, asociaciones o entidades que sepan de qué va esto. Mm. Se ha Ok. mencionado la LOMLOE como una regulación, ¿no? Que está facilitando la incorporación, pero a la movilidad se le aplican otras normativas. Xavi, ¿qué preguntan las familias sobre normativa o cómo incluís la normativa en las formaciones? Vale, bueno, hay algunas cosas que son generales, ¿no? Que en general sí que hay un desconocimiento bastante grande de la normativa y es que no es sencilla. Hay una normativa estatal, Reglamento General de Circulación, Ley de Vehículos y tal, y luego están las normativas municipales. Entonces muchas veces no dicen lo mismo y es un lío bastante grande. Entonces, cuando se trabaja con familias, tienes que trabajar tanto las cosas en general de bicicleta como las cosas que directamente atañen a circular en familia y tal. Y yo creo que como esta mesa es muy breve, igual nos podemos centrar en estas segundas, ¿no? Entonces, algunas cosas que preguntan es, bueno, pero ¿con mis hijos y mis hijas puedo ir en bici por la acera? ¿O mis hijos y mis hijas pueden ir en bici por la acera? Bueno, pues en general no. Hay algunas normativas que depende del ancho de la acera lo permiten, pero si la normativa no dice nada, la respuesta es no. El tema es, ¿mi hijo y mi hija o mi hija tampoco? Bueno, depende. Y todo depende de cuánto mida su bicicleta. La normativa dice eso. O sea, Nunca he si medido la bicicleta de mi hijo, supongo que vale, digo. pues sí, claro. Entonces, si con el sillín abajo la bicicleta mide menos de 435 milímetros, eso es un juguete y no es una bicicleta. Ventajas, ese niño o niña puede ir en bici por la acera. Desventajas, no puede ir por la calzada ni por el carril bici, porque ya no es un vehículo. ¿Vale? Entonces, eso es una cosa importante, saber a partir de qué tamaño de la bicicleta se puede considerar vehículo. Segunda cosa, ¿hasta qué edad puedo llevar a mi peque en una silla? Hasta los 7 años inclusive, aunque ya a los 7 años ya son gente muy grande. Pero bueno, esta edad es importante porque a la hora de pensar en ciudades amables, hay que pensar que si tú te quieres mover en bici con tu familia, la edad mínima en la que tus hijos van a ir ya en bicicleta, en su propia bicicleta, son los 8 años. Es decir, que las ciudades tendrían que estar adaptadas para que niñas y niños de 8 años puedan ir contigo en bicicleta, pero no en un remolque, sino libres. Entonces, es una edad importante que hay que marcar. 8 años es muy importante. Luego está el tema de los remolques, que también depende de las normativas municipales. En Zaragoza, por ejemplo, no se puede llevar a los peques en remolques, en otras ciudades como Valencia, como Barcelona, no me sé muchas más, pero sí que se puede y esto pues eso depende de la normativa. Dos más o una más, esta también es importante. ¿A cuántas personas puedo llevar en mi bicicleta? Y esta es importante porque, claro, si tengo gemelos, ¿qué hacemos? O si tengo dos mellizas y otra bebé, bueno, aquí la cuestión es, tú puedes llevar tanta gente como el vehículo esté homologado para llevar, más una. Me explico.
Si tú tienes una bici normal, lisa y lasa, tú puedes ir en tu bicicleta y llevar una sillita, puedes llevar a una persona, no puedes llevar a dos. Sin embargo, si tú tienes un tándem, tú puedes llevar a una persona, a la segunda que también pedalea, más una. O sea, es decir, siempre es para lo que está homologado el vehículo, más uno. Pues, por ejemplo, las bicicletas de carga, en las que puedes llevar incluso a 3 o 4 peques delante, podrías ir con 3 o 4 peques delante, tú y otro peque detrás. Esto es un poco... Y yo creo que ahí está la cosa. O la última sería, ¿podemos ir en parejas? Sí, se puede ir en pareja. No sé. Se ¿Sí? ¿Me puede dejo circular alguna? en paralelo, Se puede circular efectivamente. en paralelo. Y si me dejo Sí. alguna, la gente puede colaborar en el chat. Bueno, Vale. también, Sí. bueno, no, también, o sea, sale preguntas tipo el casco, ¿no? O el chaleco, ¿no? Son como, y te das cuenta que son como preguntas como muy de seguridad, ¿no? O sea, eh, te das cuenta que la gente como que quizá tiene como miedo, ¿no? De hacerse daño y son como preguntas muy concretas de, no es en plan, ostras, no sé, no son de otro tipo de preguntas, son preguntas como el chaleco o el casco, ¿no? Es como... O tengo que circular tengo que circular por la derecha, ¿no? Para no molestar, ¿no? O sea, son este tipo de, al menos a mí me han llegado también este tipo de preguntas. Ujú. Sí, sí. Claro, y con cada actualización de la normativa, pues hay que actualizar también esos contenidos. Ahora que hemos entrado en la formación, ¿cuáles deberían ser los objetivos de esa formación a las familias? Bueno, yo me lanzo, abro y luego completáis. Em, para nosotras es importante esto que hablábamos antes de que estamos hablando de transformar modos de vida, o sea, y hábitos de vida muy cotidianos. Entonces, el objetivo es abrir esa posibilidad, ¿no? Es cómo integrar la bici en tu vida cotidiana como familia, ¿no? Ese sería no sé, como el objetivo en grande. Y a partir de ahí, todo lo que desglosa, ¿no? Que hablábamos antes, de que o sea, que cuando hablamos de integrar y transformar esos hábitos de vida, también favorecer el desarrollo, o sea, el protagonismo, ¿no? De las familias en reivindicar una ciudad que sea más humana y más posible, ¿no? Para la vida de las personas y para la movilidad activa, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí dejo que completen, compañeros. Para mí, los dos objetivos serían el presente y el futuro, ¿no? El presente es, un poco lo que dice Rocío, es eh, hacer posible y hacer querible y hacer deseable que la familia incorpore la bicicleta como medio de transporte más, si puede ser preferente, en el presente, pero también otro objetivo es que se den cuenta de que todos somos personas en transición de edad y de todo, y que sus peques también. Y que el objetivo es que no solo poder llevar a sus peques en la sillita, sino que cuando luego les toque pedalear, que sepan acompañarles, y cuando sus peques vayan siendo un poco más mayores, tengan la confianza en ellas y en ellos para saber que con todas las horas que han estado contigo pedaleando, van a hacerlo bien y van a hacerlo de forma segura y saben dónde mirar y saben cómo actuar, ¿no? Entonces, explicar que lo de la bici es un camino que tiene muchos años de recorrido. Bueno, bonitos objetivos y dentro de esos objetivos, ¿qué mensajes no podemos olvidar de transmitir a las familias? Mm. Yo hablaría de la bici como oportunidad. O sea, yo cuando decía en la presentación es una herramienta personal y social, o sea, de transformación, creo que es una oportunidad de aprendizaje, de transformación, como transitar, ¿no? A modos de vida más saludables, que esto implica un esfuerzo, que decía Eduard, ¿no? O sea, que los modos de vida nos llevan en otra dirección y que hacer lo contrario es ir contracorriente e implica un esfuerzo. Y, pero bueno, que tiene un sentido. O sea, como esto que decía Xavi, de por qué el que sí la usa, ¿no? Pues como que ese punto de llegada
¿no? Como irlo trabajando en ese proceso donde ir trabajando las dificultades y los obstáculos. Entonces, la oportunidad, bici como oportunidad y el camino al cole es una cosa que hacemos todos los días y entonces es una oportunidad de aprovechar eso que ya hacemos y de integrarlo en la vida cotidiana, ¿no? De lo que ya, de las rutinas que ya tenemos. Y luego, yo por la parte que me toca, yo digo, autonomía es un criterio de salud. O sea, yo esto cada vez lo digo con más contundencia, que a veces se entiende la autonomía como que hagan cosas solos y solas y digo, bien, esto es una parte, pero cuando hablamos de autonomía hablamos de crecer, de resolución de conflictos, de ser responsable de tus actos, de confianza, de autoestima, de seguridad, o sea, que estamos hablando de algo que además que es algo que se construye, que no viene solo, que la autonomía no cumples 18 años y eres autónomo, o sea, no es algo ni se compra en la farmacia, esto también se lo digo. Esto no es una cosa que vas a la farmacia y dices, oye, dame unas pastillitas de autonomía que veo que mi hijo está un poco, pues no. Entonces, es como que esto hay que favorecerlo y que desde la función adulta que nos toca como padres y madres, tenemos que favorecer ese proceso de construcción de autonomía. Y para todo esto la bici es una súper oportunidad. Marta Román siempre, bueno, dice, ¿no? Bueno, Marta Román es una geógrafa urbanista, un referente, seguro que todos la conocéis, pero ella dice que en la bici es el único medio de transporte que no puedes ir con tu hijo o con tu hija de la mano, ¿no? Puedes ir en algún momento, lo puedes tocar, pero no lo puedes llevar de la manita, ¿no? O sea que, bueno, lo puedes llevar en silla, lo puedes llevar, pero esta idea, ¿no? De llevarlos de la mano. Entonces, bueno, pues esto implica un aprendizaje para los chicos y chicas y también para el adulto que sostiene esos procesos. Nada que añadir. Tenemos los objetivos, tenemos los mensajes. Eduard, ¿algún mensaje más para las familias? Bueno, yo aparte de todo esto, ¿no? Y una vez yo creo que han recibido la formación y se ven capaces, ¿no? Estas familias de lanzarse, el mensaje es, tienes que probarlo por tú mismo, ¿no? Porque al final yo creo que cada uno también le encuentra su sentido a la cosa, ¿no? O sea, y, y creo que es como muy importante poder probarlo, porque en el momento que lo pruebas es cuando te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Y, y a veces muchas personas tampoco lo ven tanto como un tema de ecologismo, ¿no? O de cambio social, sino como un tema de practicidad al final, ¿no? O me doy cuenta, ostras, es que yo antes iba en coche y me pasaba como 10 minutos buscando sitio para aparcar delante de la escuela y, jo, qué fácil, ¿no? Me lo han puesto ahora, que llego al cole, aparco, dejo a los peques y me voy a trabajar en bici, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hasta que no lo pruebas, ¿no? Yo creo que también no... que es, la mejor manera es autoconvencerte, ¿no? Y creo que debe ser uno de los mensajes, que lo pruebes. Sí, y Entonces, en para esto de, facilitar. perdón, no, que en esto de probar, o sea, iniciativas como son, por ejemplo, los bicibuses, me parece que ahí han abierto una oportunidad enorme de que personas que no se lo plantearían, de repente dicen, voy a probar. Muchas veces son los niños y niñas los que incitan, ¿a qué quiero ir al bicibús? Quiero ir, ¿no? O sea que, y está abriendo un espacio maravilloso de probar la bici como, pues esto, ¿no? Lo que decía Eduard, de la oportunidad de probarlo y poder vivenciarlo en primera persona. Sí. Y siempre se me pone la piel de gallina porque es que en muchos sitios no ves que hay escuelas que van una familia, dos familias en bici, ¿no? Y cuando hay un bicibús y ves 50 familias llegando en bici, aunque sea un día a la semana, ¿no? Porque es el día que realmente se encuentran seguras para hacer ese trayecto, ¿no? Pero es que les cambia o sea, es que les cambia la cara, ¿no? Y ves que ya se organizan y que ya piden cosas para que el urbanismo cambie. Y te das cuenta de que es posible hacer un cambio modal a la bicicleta siempre que se dan ciertas circunstancias. Es una pasada eso, sí, sí. Para seguir incentivando esas pruebas, ¿cómo conseguimos llegar a nuestro alumnado potencial que quieran recibir esa formación o cómo llegar a los que tendrían que dejar o facilitar que sus hijos la utilicen?
además de los bicibús? Si se Bueno, ocurre pues alguna otra. mm, a mí a mí no se me ocurre otra. Yo de hecho iba a preguntar sobre los bicibuses, porque como dudar se ve un montón, pero no sé si os parece bien. Si los bicibuses, ¿tú has notado que hay gente que por el hecho de empezar a ir a los bicibuses, luego sí que ha incorporado más la bicicleta a su día a día familiarmente? ¿Crees que es una herramienta para conseguirlo? Porque es un poco, responde un poco a esta pregunta. En parte sí, pero no todo el mundo, digamos, ¿no? Porque al final es eso, el día del bicibús vienen un montón de familias, pero el resto de días, pues la participación, o sea, sí que crece un poquito al cabo del tiempo, sí que vas viendo más bicis en el cole, pues porque hay algunas familias que cogen luego más la bicicleta con los peques, ¿no? O se atreven a ir más por la ciudad, o quizá viven en un barrio que no hay tanto tráfico. Entonces, es que claro, depende de muchas casuísticas, ¿no? Pero sí que se ve como un pequeño avance, pero sí que te das cuenta de que se requiere mucho más trabajo a largo plazo y para cambiar lo que decíamos antes, la interficie. Hasta que no cambie la interficie, yo creo que un bicibús en una ciudad que está más adaptada tiene el potencial de conseguir un cambio modal más bestia, ¿no? Y conseguir que estas familias y estos peques sean más autónomos. Ujú. Pero es una oportunidad enorme realmente, ¿eh? Ujú. Sí, yo también, o sea, por añadir, o sea, que desde el imaginario social, pues el factor, o sea, que el éxito todavía sigue siendo tener un cochazo. Y entonces esto es algo que no se, o sea, que no se cambia, o sea, como que la manera de atraer al alumnado yo creo que también pasa por visibilizar más la bici, esto, ¿no? O sea, que hacer un bicibús a lo mejor no tiene un efecto inmediato en que las familias se apuntan a una formación o empiezan a coger la bici a diario, ¿no? Porque hay que solventar muchos obstáculos. Pero eso sí que yo creo que va apuntando también a abrir en el imaginario un lugar a la bici que, bueno, que no sea secundario, ¿no? O sea, que queda como que los chavales te lo siguen diciendo, o sea que lo guay es el coche y la moto. Entonces, ir en bici, o sea, bueno, yo conozco casos, ¿no? De adolescentes que se mueven en bici al instituto, pero que la dejan lejos para que no les vean llegar en bici, ¿no? La dejan fuera, aparcada, porque llegar al bici al instituto da cosa. Si fuera una moto, yo digo, "Uf, seguramente sería guay llegar en moto al instituto". Entonces, bueno, eso es Ujú. Bueno, algo, de alguna forma los bicibuses hacen que llegar en bici sea divertido, sea colectivo, ¿no? claro. ¿Sabes? Sí, pero no tiene por qué cambiar la percepción esta. Yo hablo en primera persona por mi hija, que está en edad de cambiar de colegio a instituto y ahora está con que ella no quiere ser hippie y que al instituto no quiere ir en bicicleta. Y le vendría bien. Y yo creo que será capaz de ir en bicicleta si la deja, como dice Rocío, un par de calles más allá. Entonces sí que la usará. Pero le da vergüenza. Le da mucha vergüenza. Es una cosa cultural muy arraigada. El otro día en La Resistencia, en el programa este de David Broncano, una invitada le decía, te vi en la calle, no iba en bicicleta, no en bicicleta, pero te vi por la calle en patinete, como un pringao. Que esto se puede Fíjate. extrapolar a la bicicleta. Si hubiera ido en bicicleta, hubiera dicho lo mismo. Como un pringao. Se sigue viendo mucho así. Quien va en bicicleta es porque no puede comprar un coche o un Maserati. Es un temón, pero la guerra cultural está ahí. Y somos aquí, yo creo que las 20 o 30 personas que estamos aquí somos guerreros y guerreras en eso, en la guerra cultural. Au. Sí, de hecho, tener varias bicicletas en una casa es todo un reto, ¿no? Y ahí estamos viendo la diversidad que se ve en los bicibús. ¿Qué tenemos o qué tienen que saber las familias en cuanto a accesorios, sillitas? ¿Qué es lo imprescindible? ¿O cómo evoluciona, ¿no? El uso de esos complementos o accesorios? Ujú. Vale, yo aquí también hablaría en primera persona en cuanto a accesorios y sillitas y tal, ¿vale? Por organización familiar. En general, lo que yo siempre aconsejo es dos de cada. Si tu familia está compuesta por dos, por... Uy, ese micrófono.
Sí, hay un micrófono abierto. Si no es familia Ramón. monoparental, si hay dos progenitores, pues si tú tienes una sillita, tú necesitas que en el soporte de los dos progenitores o sea, en el soporte, en la bici de los dos progenitores hay un soporte, ¿vale? Para poder hacer el cambio de sillita y para organizarte la vida. Hoy le llevo yo, luego lo recoges tú, este tipo de cosas. Lo mismo con remolques y tal. Si vas a incorporar la bicicleta en tu día a día, tú necesitas y tienes que arrastrar a tu peque, tú necesitas que se pueda arrastrar desde las dos bicicletas de las personas adultas de la casa. Eso es una clave para que realmente sea un éxito y no sea una cosa forzada. A mí por lo menos me ha ido bien. Más que hablar de modelos, lo que sea, que ahí no me meto. Ujú. No sé, alguna otra cosa. ¿No? Vale, volviendo un poco a los bicibuses, hay una pregunta muy concreta que sí que me gustaría lanzar a Edu, es que preguntan si es imprescindible avisar a policía local, si se pide inscripción previa de las familias y cuántas personas adultas por menor se recomienda. Son súper preguntas. Suelen ser preguntas clave, ¿no? Para montar un bicibús. A ver, hay muchas maneras de montar un bicibús. Hay maneras más organizadas y hay maneras más familiares, digamos, ¿no? Quizás sois un grupo de familias que decidís ir en grupo y no necesitáis, por ejemplo, que haya personas voluntarias que os acompañen, porque directamente estáis acompañando vuestros hijos e hijas, ¿no? Vuestros menores a cargo. Entonces, pero en cambio, quizá hay bicibuses que sí que requieren pues que haya personas adultas porque hay peques que se apuntan sin que sus tutores, ¿no? Les acompañen. En este caso, normalmente como los bicibuses están impulsados por las asociaciones de familias o padres y madres de las escuelas, pues un poco esto se organiza en base a lo que cada comunidad educativa decide, ¿no? Yo lo que normalmente hago cuando acompaño proyectos de Bicibus es que a través de una aplicación, ¿no? Puedan registrarse, por ejemplo, ¿no? Y todo queda registrado y se pueden apuntar. En el caso de que sean bicibuses que sean más acompañados por personas voluntarias, ¿no? A nivel de avisar a tráfico o policía o lo que sea, no está de más avisar al ayuntamiento de que se hace la iniciativa, pero no tanto como para pedir permiso, sino para que sepan que quizá habrá un volumen alto de personas en bicicleta al cole ese día, ¿no? Eh, pero ya os digo, no es tanto un tema de permisos, ¿no? Es quizá algo de más de cortesía, ¿no? Para avisar a la gente del municipio que lo sepa. ¿Cuántas personas adultas por menor? Bueno, es que también depende mucho del contexto de la ciudad, del municipio donde se haga. Hay sitios que hacer un bicibús es mucho más tranquilo, quizás necesitas menos personas adultas acompañando a menores, ¿no? Y quizá vas a un sitio que es más agresivo, que el tráfico es como una locura, tipo Barcelona, que se te meten motos por todas partes, pues ahí necesitarás un grupo interesante de personas adultas que les acompañe, ¿no? Pero bueno, normalmente, pues quizá una persona adulta por cada 5 menores puede estar bien. Siempre hay que entender que un bicibús como mínimo van una persona adelante, una persona detrás y siempre es recomendable a alguien que vaya acompañándoles en el lateral, ¿no? Pero bueno, podemos hablar un montón de bicibús. Otro día, si queréis, hacemos un webinar. Yo Vale. añadir que hay un número que sí que es clave, que es 50, según normativa, y que si a partir de 50 personas en bicicleta hay que pedir permiso, ¿no? Mientras el Sí, bicibús sea de sí. menos, no tienes la obligación, pero si es más, sí que tienes la obligación por lo menos de comunicar que lo vas a hacer. Mm, Genial. Pues bueno, con estos tips sobre Bicibur retomamos un poco esa percepción que decíamos que tienen las personas más jóvenes a la hora de tomar la iniciativa para utilizar la bicicleta o para utilizarla en familia. Y ahí os preguntaría
alguna recomendación a la hora de esa comunicación, ¿no? Entre las personas adultas y los menores. ¿Cuáles serían algunos errores comunes, malentendidos que se puedan dar o los mejores mensajes, ¿no? Para transmitir esta pasión a veces de las personas adultas a los menores o viceversa? Vale, yo lo que me encuentro más en los cursos, yo me encuentro varias dificultades. La primera es que la persona mayor se pone muy nerviosa al empezar a ir con su peque entre el tráfico y le transmite ese nerviosismo. ¡Corre, corre, no, para, no! ¡Ah, ah, ah! Y es como, ¡Mira! si no puedes gritarle a alguien que esté tranquilo. No le grites a tu hijo que esté tranquilo, a tu hija. O sea, entonces, tienen que ser capaces de transmitir las cosas con calma. Y una vez o dos, pero no 8 veces. O sea, se entiende esto, ¿no? Es intentar transmitir calma porque si no, aunque tú digas, tranquila, tranquila, si lo gritas, no vas a conseguir que esté tranquila. Eso uno, en lo que es el tono. Otro es la dificultad de izquierda a derecha. Más a la derecha y se van para la izquierda. No, 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 a la derecha y se van más a la izquierda todavía. Entonces, yo diría que en lugar de decir derecha o izquierda, es pues pégate más al lado de la acera o aléjate más del lado de la acera o sea, comunicaciones que no den a equívoco, que no haya segundas interpretaciones y olvidándote de izquierda o derecha, porque no tienen por qué pillarlo, ¿vale? Am, si te enfadas, que ha hecho algo mal, o paras, sales a la acera y lo arreglas, eh, o espérate a que ya hayáis llegado al sitio que tengáis que llegar, porque echar broncas en marcha con coches adelantándote no es buena idea. Esa es otra que es importante. Todo esto es muy fácil decirlo, difícil hacerlo, ¿eh? Difícil hacerlo. Em, y no sé, yo creo que ya está. Intentar transmitir tranquilidad y órdenes fáciles y directas. Yo creo que esto sería un poco el asunto. No sé si me dejo alguna cosa en comunicación. Vale. Genial. Pues No solo estar tranquila, parecerlo. ese sería un buen resumen. Como sabéis, la metodología clasifica niveles de formación, ¿vale? Desde aprendizaje, habilidad a circulación. En el nivel 2 de habilidad, ¿cuáles serían las capacidades que deberíamos cuidar especialmente a la hora de estructurar una formación a familias? ¿Te animas, Edu? ¿Eres lo está pensando? Sí, bueno, o sea, claro, yo no tanto a familias, ¿no? Yo he hecho más formación a peques directamente, ¿no? Y sí que, claro, tenemos muy en cuenta que esa personita como mínimo sepa frenar bien, ¿no? Que no te frene con los pies. Tienes que ver bien cómo frena también, porque muchas veces frenan con el freno delantero y no el trasero. Entonces eso hay que cuidarlo y hay que trabajarlo, ¿no? Eh, Luego, mira, para mí, por ejemplo, no es tan importante que sepa señalizar, porque es algo que quizás se puede trabajar. A veces están más atentos, ¿no? al tema, eso ya en el nivel 3, ¿no? Están más atentos al entorno y se olvidan de señalizar, pero eso se puede trabajar. Y pues, todo se puede trabajar, ¿eh? Pero a la hora de salir al nivel 3 es mucho más importante que sepa frenar que no tanto señalizar, ¿no? Y eso para mí es una de las cosas clave que hay que cuidar, que sepan frenar bien. O sea, soy Me muy parece simplista, ¿eh? ¿No? No, me parece un fantástico resumen, ¿eh? O sea, al final tú a tu peque le tienes que pedir que haga lo básico y sobre todo que cuando le digas frena, que frene. Si es que es ir a mínimos. Y la persona adulta yo sí que destacaría más eh, que, que sepa, que sí que sepa sacar el brazo, que sí que sepa marcar, que sí que sepa comunicarse con el resto de vehículos, o sea, que tiene que tener esa capacidad antes de salir a la calzada y que sea capaz de mirar a la cara a la persona que viene en el coche de detrás. Es decir, como habilidades de nivel 2 arrancar, frenar, dirigir la bicicleta, usar las marchas, pero también marcar
y poder girar la cabeza. Y la persona adulta sí que tiene que ser hábil. Porque no solo se tiene que... O sea, una persona que se desplaza sola en bicicleta por la ciudad tiene que tener unas habilidades mínimas. Pero una persona que además tiene que acompañar y proteger a otra, esas habilidades no tienen que suponer nunca un problema. No tiene que pensar en, ¿sabré levantar el brazo sin que se me gire la bici? No, no, lo hago. Y Es importante. entre mirar y señalizar, ¿cuál es la más importante, Xavi? Bueno, para mí siempre mirar. Para mí siempre mirar. Saber evaluar lo que tienes alrededor y tomar las buenas decisiones. Si no, te la juegas. O sea, yo me quedo de estas aportaciones que habéis hecho en que el nivel 2 es fundamental la seguridad propia de la persona adulta, ¿no? Y luego pasaríamos al nivel 3, que es la circulación, en la que en este caso añadimos otra persona, ¿no? Que es un menor incorporado o que vaya en su propia bicicleta. ¿Cómo se debe colocar la persona adulta y cuáles son sus capacidades para hacerlo? Mm. Para mí, en resumen, esto varía con la edad. Es decir, el objetivo es, al final, el objetivo es que tu peque se vaya sola para adelante. E incluso que no se vaya contigo, ¿vale? Entonces, eso lleva un proceso. ¿No? Entonces, yo al principio, cuando son muy peques y les cuesta, claro, bueno, depende de la edad, que 6 7 8 9 10 años, no sé, depende, ¿vale? Yo siempre les tendría vigilados, es decir, les tendría en mi ángulo de visión, porque si les llevas detrás, tú te tienes que fiar de que van detrás. Entonces, igual paras en un semáforo o en un cruce, dices, arrancamos, y arrancas, y de repente al minuto te giras y dices, ¿dónde está? Lo has perdido. Entonces, en general, siempre detrás y un poquito a la izquierda, ¿sí? Para separarle del tráfico que está delante. Eso en marcha, en general. Y luego en los cruces, pues intentar quedarte paralelo a ella, porque le puede dar un aire y coger y arrancar en el momento en el que la ha dado, y tienes que poder agarrarle. Porque hay peques que cuando les dices para, paran, y hay peques que cuando les dices para, pues están pensando en las musarañas y tiran para adelante. Entonces, depende del cruce, y está pasando coches, hay riesgo. Entonces, que tengas capacidad de agarrar. Pero esto es una composición, o sea, esto estamos hablando de un peque con un adulto. Es que luego puede haber dos peques con una persona adulta, dos personas adultas con un peque. No hay una configuración. Pero bueno, en general, siempre que esté en tu campo de visión y en los cruces que estés en el momento, o sea, en el punto donde puede haber riesgo. Y ya poco a poco, cuando vaya controlando y vayas confiando, le vas dejando que vaya más adelante, más adelante, más adelante, o por contrario, que vaya detrás. Pero eso es, ir soltando la cuerda como poco a poco, como dice Rocío, la autonomía no te tomas una pastilla y eres autónoma, sino que es una cosa que se va trabajando. Ujú. Eh, Genial, ahí habríamos llegado, ¿no? Al nivel máximo de formación y de circulación, pero después, ¿cómo es esa experiencia práctica? O sea, ¿cuáles son los problemas o dificultades más comunes que surgen durante la formación y cómo podríamos resolverlas así de forma efectiva? Mm. No sé, Edward, ¿te animas? ¿Alguna cosa? Estoy pensando. Vale. A mí que las que me vienen ahora mismo a la cabeza es falta de comunicación o mala comunicación a persona adulta peque. Eso pasa mucho. Pues lo que he explicado de los gritos, o que el peque tire para adelante y la persona detrás le diga espera y el peque tira para adelante y encima del peque es una persona adulta, corre menos que el peque y el peque se le escapa y tienes que intervenir. Eso puede ocurrir. Entonces, para prevenir eso, lo suyo sería, eh, bueno, pues hablar con las dos personas. O sea, al peque hacerle entrar en razón de que no puede llegar a un cruce y si no ha escuchado a su madre o a su padre tirar, sino que si ha llegado a un cruce tiene que parar. Y al padre o madre bueno, que intente darse un poco de vida y que no le pierda y que le vaya diciendo espera o, no sé, mejorar esa comunicación.
Eso es una cosa que se suele Mm. dar, ¿eh? Esa falta de comunicación. Y yo iba Y ay, dale, dale, Eduardo. no, no, Rocío, habla, habla. No, que yo iba a decir que hay una parte de lo que pasa en esta comunicación, o sea, que yo decía al principio en relación a la autonomía y lo que te implica a ti, ¿no? Desde el vínculo humano, que es tu hijo o tu hija y que no es el hijo del vecino, eh, que parte de esa mala comunicación tiene que ver con el cortocircuito de todo lo que se mezcla, ¿no? De esas inseguridades de quiero pero no quiero, pero entonces, ¿no? Y como que hay una parte que también tiene que ver con, o sea, con decir, hay que hablarlo antes, hay que escuchar, hay que tal, y hay que trabajar los miedos y las cosas que se nos mueven en esas situaciones y tener espacios donde, bueno, esto que decíamos antes, del criterio, o sea, autonomía como un criterio de salud y que esto sea algo que se pueda elaborar y que se pueda pensar y trabajar las contradicciones, pues también ayuda. Y, y luego yo iba a señalar también que muchas veces, o sea, como que la intervención es como el día uno que llegas y ya tienes el grupo, ¿no? Pero que hay un trabajazo previo que es tener el grupo. Y a mí me gusta también visibilizarlo como parte de la intervención, hacer la difusión, un proceso de inscripción, o sea, todo el cuidado que ponemos previo a esa tarea de formación, pues hace posible que se arme el grupo. Porque, ¿no? O sea, que ahí estamos trabajando propositivamente la participación, ¿no? O sea, que la gente se sienta parte de esa iniciativa, hacer un recordatorio, mandar un mensaje previo con un aviso de algunas cosas generales en torno a la formación, no dar por supuesto que las personas que se apuntan saben, ¿no? O sea que a nosotros nos ha pasado organizar, bueno, el año pasado la bicicleta escolar, organizando las columnas y se presentan con niños sin casco. Y es como, no, pues no, o sea, si es que esto es, o sea, vamos, es como lo básico, ¿no? Entonces, trabajar mucho toda esa fase previa, pues también te va allanando un poco el camino, ¿no? Y sobre todo Mm. asegurando el compromiso de las personas que se apuntan a participar y ser parte de la formación. Y, y luego también yo creo que tiene que ver también con el tema de la comunicación, ¿no? De las personas adultas a los más peques, ¿no? Claro, esto me ha pasado en colegios, en algún colegio ha pasado, que claro, también intervienen los maestros y maestras, ¿no? Eh, y yo qué sé, estás haciendo la práctica en el cruce y quizá pues el peque pues va despistado porque eso te das cuenta, ¿no? Al principio, ¿qué? ¿Estás preparado? Sí, sí, ¿no? Estos saben, pobres. Sí, sabemos, venga, vamos, pum, pum. Y llegan al cruce, ni miran, se lanzan. O sea, tienes que estar con mil ojos ahí al lado pillándoles, ¿no? Claro, y pasa eso y tienes a la maestra al otro lado. ¿Qué no miras? Que no sabes cuántos ciclistas atropellan cada año. Y dices, vale, o sea, calma, ¿no? Porque también yo creo que tiene que haber como mucha comunicación con otras personas adultas, ¿no? Sean familiares o sean externas, ¿no? Porque a veces quizá lo estás haciendo en un cole y hay otras personas, o no sé, o te están ayudando, ¿no? Que haya también esta parte de decir, oye, calma, no pasa nada, hay que trabajarlo, pero tampoco metamos miedo a los peques porque decirle eso es que quizá te está fastidiando la práctica, no, no para ese, no para esa, solo esa persona, sino para todos los que vienen detrás, que han escuchado eso. Entonces, bueno, son cosas también que hay que resolver de manera efectiva, ¿no? Ujú. Esas cosas que no nos gusta que nos digan cuando vamos en bicicleta, ¿no? Hemos hablado de los niveles de formación. ¿Cuál podría ser una estructura para dar un taller orientado a las familias? ¿Qué pasos no podemos olvidar? Pues no sé, la preparación que hablabais, desde luego, esa es parte de la estructura. Tenerlo muy preparado y tener, haberles pedido a las familias cosas muy concretas. No sé, como mundo ideal, a mí me encantaría poder, antes de ir a hacer la propia actividad práctica, la propia actividad con bicicletas, poder tener un lugar de encuentro para todas estas cuestiones un poco más de fondo. A mí eso me parece que le da la base a la formación, aunque no siempre se puede. Me gustaría.
Y luego de manera práctica ya en el momento, pues la estructura, pues la primera parte sería la parte un poco más teórica, hablando todo esto, pues lo que es la normativa que hemos hablado, lo que es dar las instrucciones de cómo situarse en la calzada, de cómo atravesar carriles bici, cómo atravesar cedas del paso, cómo atravesar, depende del cruce, calles de 2 carriles, calles de un carril, en fin, un poquito la teoría de lo que veremos más adelante en la práctica. Y esta teoría yo soy pro hacerla, intentar tener por un lado a las personas adultas y por otro lado a los peques. No me gusta tanto hacerlo con la gente mezclada porque se suelen aburrir, o sea, o eres una genio dinamizando a grupos de adultos y peques a la vez y que nadie se aburra, y eso a veces no lo sabe hacer ni Pixar, o lo separas. Entonces, pues una parte de tu equipo de monitoras se va con los peques y hace juegos y practica y así ve qué tal va su habilidad y tal, y les habla un poco también de lo que haremos después y cómo se tienen que comportar con respecto a sus familias y tal, y la otra persona está con las cosas más serias con los adultos. A mí me gusta más, a mí me gusta más así, yo sé que no todo el mundo lo hace así, yo prefiero hacerlo así. Y por supuesto, y esto es metodología una bici más, nadie coge una bicicleta si no se ha revisado antes y no vale con que hayan dicho ellos o ellas que la han revisado, no, la revisa el equipo. Y nadie sale a la calzada o a la ciudad si no hemos visto antes en un espacio sin tráfico qué tal va en bicicleta esa familia. ¿Qué tal van los peques si saben frenar, que es lo que decía Edu? ¿Y qué tal van las personas adultas si tienen control de la bicicleta y tal? ¿Y qué tal circulan juntas personas adultas y peques en un entorno cerrado? Y cuando eso ya fluye y va bien y tal, ahí sí ya te vas a calzada. Y en calzada no es solo dar un paseo, no es que te cojas a un grupo de familias tipo bicibús y te vas a dar un paseo por la ciudad, porque bueno, igual que si tú te metes en un autobús urbano, no aprendes a conducir, si tú vas en un bicibús, no aprendes a circular, porque tú estás pendiente simplemente de la persona que tienes delante. Tú tienes que ir explicando todas las cosas que harán luego esa familia cuando no estés ahí. Es decir, cómo acceden a la calzada desde su garaje o desde lo que tengan en su casa, por dónde circulan en la calzada, cómo salen, qué hacen en un carril bici, qué hacen en un CEDA. Y antes de hacer cada una de estas cosas, las han tenido que entender y luego ya las hacen. Y luego ya puedes hacer recorridos un poco más largos, con un poco menos de vigilancia, una vigilancia un poco más selecta, para que hagan pues tramos largos de carril bici, tramos largos de calzada, varios cruces de ceda del paso. Pero para poder hacer todo eso, antes has tenido que poder teorizarlo y que lo hayan comprendido y tal. Y luego intentar hacer tramos largos para que fluya y para que no sea tampoco súper aburrida y súper estática la actividad, porque también tiene que ser entretenida y estimulante. Es un malabar, es un malabar. Para que salga bien es un poquito malabar. Pero bueno, no sé, como pasos. Y luego, para mí, el último paso sería, del curso, preguntar qué tal se han sentido y dudas y preguntas de cómo luego, de forma efectiva, introducir la bicicleta en su día a día, cómo se puede hacer posible. Cosas de estas pues mira, dos soportes, o sea, un soporte de la sillita en cada bicicleta. No sé, cosas del día a día. ¿Cómo la meto en el ascensor? ¿Qué bici me compro? Yo qué sé, ese tipo de cosas. Sería como Y sugerían en el chat la parte de asesorar en elegir, ¿no? La bicicleta adecuada o el buen estado de la misma. Eso es. Edu, Y también comentaban antes el tema del peso de la mochila, ¿no? O sea, ver, a veces es complicado porque si llevas sillita, el transportín a veces no te deja poner una alforja, ¿no? Y ahí es interesante, pues bueno, ver qué opciones más tienes. Quizá con una cesta delante puedes poner la mochila del peque, o buscar alguna solución así, ¿no? Mm, hay parrillas con doble altura que te permiten al ujú, mismo tiempo apoyar exacto. y transportar alforjas. Esta es una propuesta de estructura. No sé si Edu o Rocío tenéis experiencia en alguna estructura diferente de actividad.
¿O qué otras herramientas o recursos nos podrían venir bien para esa formación? Yo en relación a la estructura, nada que decir y... ay, se me ha olvidado. Bueno, iba a decir esto de incorporar las implicaciones, no sé, se me ha olvidado. Espera, me No volverá. pasa nada, no te Voy a preocupes. dejar Cuando que quieras. hablen. Edu, Aprovechando, yo quería hacer una reflexión que se me olvidaba antes con lo de la comunicación. Así doy tiempo. Con lo que ha dicho antes Edu de la comunicación con los peques y lo que he comentado yo y tal. Y que se lo decimos también a las personas adultas. Si tú le gritas todo el rato, cuando le grites porque es importante, no va a notar la diferencia. Entonces, la comunicación tiene que ser en un tono pausado, porque si alguna vez sí que va a hacer algo que realmente es peligroso, tiene que notar que cuando, ostras, me ha gritado, algo pasa grave de verdad, freno. Y si tú gritas todo el rato a tu peque, cuando realmente vaya a pasar algo de verdad, no le va a parecer, va a decir, madre mía, qué pesado, como reflexión también. Sí, muy ya bien. sé lo que iba a decir, que en relación a la estructura, nada que aportar, pero en relación a la metodología, esto que decía Xavi de diferenciar niños y adultos, es que a nivel metodológico es importante. O sea que además yo he visto como Xavi hace introducir normas de circulación con peques a través de juegos y favorece el aprendizaje muchísimo. O sea que esto tiene importancia. No solo porque los niños y las niñas se van a cansar de escuchar un discurso adulto, sino porque también vamos a llegar a ellos de otra manera. Y también a nivel metodológico favorecer mucho la participación, o sea, que haya interacción entre las familias, que creo que esto también es como para todo lo que decíamos antes de que después las posibilidades de trabajar las dificultades en grupo, pues si esto ya desde la propia formación estamos favoreciendo que haya interacción, que se hable, que compartan, que haya espacios, momentos donde propositivamente digamos, venga, ahora con el compañero, con la compañera, comparte esto también me parece importante señalarlo a nivel metodológico. Y en cuanto a herramientas y recursos, hay una cosa que también la ha señalado antes Xavi, pero que me parece importante señalarla, esto de la idea de proceso. O sea, que entre que la bici es solo para el parque y que salgo con mis hijos a hacer, o sea, como cuáles son los pasitos, ¿no? O sea, que ir favoreciendo esa idea de proceso de aprendizaje que, bueno, que por la sociabilidad actual y por cómo estamos atravesados un poco esto por el pragmatismo y la inmediatez, si no es algo que es ya, parece que es imposible, ¿no? Entonces, entre todo y nada, ¿qué es lo que sí puedo ir favoreciendo? Entonces, esto me parece que es un recurso que con las familias les sirve decir, ¿qué es lo que puedes hacer ahora? Y lo inmediatamente después, ¿cuál sería el siguiente pasito? Pues venga, por él, ¿no? Y ir favoreciendo esa idea de proceso. Muy bien, hay una pregunta en el chat que además os invito a que generéis preguntas a través del chat. Y es que les encantaría conocer algún juego dinámica para transmitir las normas de circulación en público infantil. Bueno, claro, yo cuando voy a hacer formaciones a coles, lo planteo más como un concurso, más que un concurso de la tele. Entonces, cada pregunta ahora no lo sé hacer, porque ahora me da corte con la gente que me está mirando. Pero bueno, yo hago mucho el payaso. Entonces, pues pongo situaciones así locas o situaciones. Pues yo qué sé, es que me da vergüenza. Estás escuchando no sé qué mientras vas en bicicleta y entonces viene yo qué sé, no sé, payasear. Payasear y generar concursos para tenerles enganchados. Y vas poniendo ahí 3 puntos, 2 puntos, no sé qué, yo qué sé. Ronda relámpago, venga, ronda relámpago. Yo qué sé. Si en general las formaciones lo que hay que hacer es que no sean monótonas. O sea, cambiar de dinámicas para que no sientan que es todo el rato lo mismo. Pero no es que tenga un superjuego, bueno, eso. Gamificar un poco el proceso de aprendizaje de esas normas. Porque son aburridísimas. Son cosas de adultos. Uf. ¿Y por qué les tengo que hacer caso? Ah.
Sí, lo son y además lo Sí, importante no es que conozcan la norma en sí, sino cómo aplicarla, ¿no? ¿Qué puedo Eso es. hacer, qué no puedo hacer y por qué tiene sentido para mi seguridad? ¿Por Parte qué de tiene sentido, Laura? Esa es la clave. Solo si saben por qué tengo que hacerlo, lo haré. Si es una norma que no entienden, dirán, por aquí, eso es, o sea, van en contra, sobre todo si son adolescentes, van contra ti. Había otra pregunta, perdón, que era de Guille de Comucleta, que dice, soluciones para evitar niños y niñas en sillita con la mochila encima de la cara. Esa imagen típica de... buf, pues o tiras para atrás la sillita, o hay sillitas reclinables también para atrás, o no llevas mochila y llevas una cesta delantera, que es lo que tenías que hacer. No lleves una mochila en la espalda si va a estar tu peque en la espalda. O sea, Bueno, también hemos hablado de las parrillas de doble altura, ¿no? Que también. dentro de su estructura tienen una barra inferior donde puedes colocar las alforjas, una, una bolsa de bandolera en vez de mochila, o incorporar el equipaje al cuadro, ¿no? En bolsas que vayan integradas, más tipo bypacking, que utilizar Hay, mochilas. hay soluciones, sí. Le puedes Sí. poner la mochila a la propia silla por detrás. A veces se puede, depende de la silla. Yo qué sé. si lo, Hay si, soluciones. si lo reclinas mucho, quizás se duermen antes de llegar al cole. Bueno, ya va bien. Con tal de que se despierte. Aportan Sí, también pero con una red la, detrás de la, la silla. eso sí que, yo no digo marcas de sillas, pero sí que digo, si eres recién madre o recién padre y quieres una sillita, que sea reclinable. Eso es sí o sí. Porque la típica imagen del peque que se duerme y está así en la cabeza del adulto es muy triste, ¿no? Que hay sillas que pueden estar así, es mucho mejor. Claro, muchos de los elementos que habéis aportado a lo largo de la sesión hablaban de dar seguridad a las familias, ¿no? Y hemos hablado sobre todo de circulación y de formación. Pero en realidad cuando las familias incorporan la bicicleta a su vida, lo hacen de forma diversa, ¿no? Y vemos también a muchas familias viajar, que dentro del proceso sería también como un paso siguiente que en realidad requiere más logística, pero que también se hace. ¿Algún truco para viajar con peques? Wow. No sé. No, yo me voy este fin de semana con un montón de familias de mi cole a hacer la Vía Verde de Arnedillo. Hacerlo en grupo puede ser una Hacerlo en estrategia. grupo, eso puede ser una estrategia. Sí, sí, están enganchados. No sé, muchas galletas con chocolate. No, 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 no sé, pues ya está. Es que viajar en bici es relativamente, o sea, fácil, iba a decir. Necesitas poco para entretenerte, entonces pues llevar la ropa justa y yo qué sé. A mí lo que me gusta, o sea, me gustan mucho que además lo ha comentado antes Rafa en el chat, me gustan mucho las bicis que se enganchan a otras bicis. Es decir, el Alligator, hay diferentes marcas, entonces recursos para que si tu peque se cansa, tú puedas engancharlo a tu bicicleta. Eso viene muy bien. Ujú. Y además, que en la bici de tu... Uy, Xavi se ha quedado congelado en el mejor momento. Bueno, con esto vamos a aprovechar para hacer un último comentario, si os parece, por vuestra parte, y puesto que después esto se incorpora a una guía que publicaremos en junio con todos estos contenidos, voy a intentar hacer una síntesis. Justo te has cortado, Xavi, creo que te hemos recuperado. No sé si quieres Sí, acabar y lo que os acabo de pedir es como una última intervención para destacar una idea o aportar algo nuevo. un momento, yo con lo que estaba diciendo, que la bici de tu peque lleve parrilla también, para que pueda llevar ahí sus mini alforjas o su mochila en una cesta, lo que sea. Eso es importante. Incluso de cara al cole también. Ya está.
Genial, aportan en el chat, por ejemplo, aprender a llevar las bicicletas en el no en el autobús. Pues sí, 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 eso también, desde luego. Vale, vale. Y sillita delantera, dice Guille, silla delantera, eso es peliagudillo, porque depende de la policía, te paran y te dicen que es ilegal. Eso supongo que sabéis, porque aluden a la norma de que tú en moto no puedes llevar a la persona, al pasajero entre el manillar y tú mismo, y lo extrapolan a la bicicleta cuando, en mi opinión, no deberían hacerlo porque es otra cosa, es una sillita homologada que va en la potencia de la bici o en la barra de la bici. Pero bueno, eso es peliagudo, depende del policía que te toque, te puede tocar las narices. Ujú. Pues con Vale. esto empezaríamos la ronda con vuestras últimas intervenciones, o si queréis hago primero el resumen, como queráis. No sé, lo que tú me digas. Vale, venga, pues resumo y si después queréis destacar alguna idea que Perfecto. me he dejado, os doy paso. Bueno, hemos empezado identificando algunas de las barreras y de las oportunidades, destacando el urbanismo y un entorno que pueda ser acogedor de esa circulación en bicicleta y en familia, que genera también un nuevo imaginario social y una autonomía que puede ser equivalente a la salud, que al mismo tiempo esas familias se pueden convertir en reivindicadores de espacio, que los centros educativos pueden tener bueno, pueden ser un espacio promotor de esa formación, aunque no debemos poner toda la responsabilidad sobre sus recursos, sino generar nuevos programas de formación y de intervención amplios, que además debe ser un proceso, tanto en la formación como de cara a las familias, con un enfoque que les apoye en todo el proceso, desde la inscripción a la toma de decisión para hacer esa formación, resolución de dudas, estructurar muy bien los contenidos dentro de esa formación para trasladar contenidos tan diversos como la teoría en normativa, en tipos de vías o cruces, pero también una experiencia que les sitúe en situaciones reales, pero también en grupo, ¿no? Y que de esa interacción y de ese conocimiento surja una experiencia propia que ahora mismo los bicibús están siendo ese espacio para probar la bicicleta, para hacerlo en un espacio determinado y conjunto, pero a la que hay que añadir otras herramientas porque no siempre se traslada en una utilización autónoma de la bicicleta. Se ha hablado mucho de comunicación, de mantener la calma, de la importancia que tiene dónde ubicamos a nuestros menores para verlos, para darles autonomía de forma progresiva y que cuando la tengan que utilizar lo hagan de forma también autónoma. Y de los 8 años como esa edad clave para que las ciudades puedan acoger a las personas que ya pueden circular de manera autónoma. Así que, bueno, esto sería el resumen. No sé si a esto, Rocío, Edu, Xavi, ¿queréis añadir algo? Yo creo que no es añadir, que a lo mejor es insistir en el tema de trabajar las implicaciones y un recurso para trabajar, como antes me he quedado pensando en eso, nosotros lo llamamos el simulacro de incidencias, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te da miedo? O sea, ¿qué es lo que piensas cuál es la fantasía de lo que puede pasar? Y entonces pensar cuál sería la posible alternativa, ¿no? Entonces, en esto, incluso desde
un comentario, ¿no? O sea, es que dicen que las bicis, ¿y qué responderías a eso, no? Y entonces lo pensamos, o sea, que todo lo que tiene que ver con las implicaciones, bueno, pues esto del simulacro de incidencias, no solo en la circulación en bici, sino en todos los aspectos que hemos hablado. Em, Favorecer y generar, o sea, yo creo que de manera intrínseca las formaciones, trabajar la participación y que esa participación vaya dirigida a favorecer entornos, ciudades que sean más humanas, más solidarias, más sostenibles, más saludables, ¿no? O sea, que no solamente, o sea, como insistir en esta idea de que la bici es una herramienta que nos da unas posibilidades, pero que los objetivos hacia dónde vamos es mucho más y en eso implicar a las personas que se acercan a las formaciones y trabajar la autonomía. Esto así como que las familias sientan ese sostén también en el trabajo de la autonomía, porque también desde los modos de vida de hoy no se favorece la autonomía, ¿no? Pasa como con la movilidad. Entonces, las inercias hacen que se tienda más a la protección, ¿no? A retener todo lo que hay en torno a los dispositivos GPS, que esto no ha salido, pero esto es una realidad que está cada vez más vamos, más presente, ¿no? Que lo veíamos hace unos años en series de televisión y nos parecía una cosa marciana, pero hoy en día está. Entonces, bueno, trabajar esa parte incorporada, ¿no? A la formación, pues también, así como síntesis, yo dejaría esas tres cosas. Bueno, Vale. yo como conclusión, por mi parte, ha sido un debate muy enriquecedor, ¿no? En el sentido de que he aprendido bastantes cosas y me habéis hecho reflexionar mucho, ¿no? Y también creo que faltaría esta parte de intentar que administraciones públicas entiendan la importancia de estas formaciones, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, es importante que no solo lo vean como un tema de autonomía personal o de enseñar a la gente a circular, sino que entiendan también que estas administraciones tienen que favorecer los medios para que estas cosas pasen, ¿no? O sea que desde este punto de vista a mí también me gustaría como añadir eso. Vale, a mí me gustaría añadir un par de cosas prácticas y alguna un poco más de fondo. Como prácticas, porque estaban comentando en el chat la importancia de elementos reflectantes en los peques que son, pues eso, que las bicis se ven menos, del banderín, bueno, hay muchas posibilidades. Yo me compré hace tiempo, me queda todavía pegatina reflectante, entonces esto es muy barato, se puede comprar por plataformas de estas que se pueden comprar, ya sabéis cuáles son y lo puedes poner en las bicis de los peques, en la parrilla, en la sillita, en lo que sea, tú puedes ser súper reflectante. Entonces, esto está muy bien. Otra cosa práctica que no he dicho o que no hemos dicho es que durante la parte teórica ayuda mucho a entender, o sea, tú cuando tienes que explicar la posición de las personas adultas y de las peques durante la marcha, tú solo tienes que explicar antes. Si tú tienes un pequeño folio con un dibujo de una calle y tienes unas bicicletitas de estas tipo Tour de Francia que las puedes ir moviendo, les ayuda a entender cómo se tienen que posicionar, porque si no, pensar en eso es muy abstracto. Y luego de fondo es no culpabilizar a quien no va en bici. No hay que culpabilizar a quien no va en bici, porque no es, porque sigue siendo el transporte alternativo. Los que vamos y las que vamos en bici somos los alternativos en las ciudades de hoy. Y porque las ciudades dan miedo. Entonces, mm, no tienes por qué hacer todos tus desplazamientos en bici. ¿Qué haces? De los 10 que tienes que hacer en familia, haces 2. Bravo, eres genial. O sea, lo estás haciendo fantástico, ¿vale? Pero siempre en positivo. Eh, Porque es que esto, por muchos años que lleves yendo en bicicleta, hay trayectos y hay infraestructura ciclista y hay carriles de calzadas y tal que te pueden dar miedo. Y es, y está bien, no pasa nada. Lo que hagas estará bien. A las familias, solo por ir, hay que darles la enhorabuena, porque, porque ya están haciendo mucho ya demuestran ahí una implicación en la educación de sus peques muy grande.
Entonces, siempre en positivo, nunca decir que es algo fácil. No lo es. Se puede hacer, se puede conseguir, pero bueno. Como sigue siendo un reto, desde Convici, Factoría de Ciclistas, y en el marco de este proyecto, Convici Herramienta Climática, que está apoyado y financiado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, agradecer a toda la gente que nos ha estado siguiendo y que habéis volcado vuestras dudas en el chat, que ha hecho la sesión mucho más dinámica. A Edu, Rocío y Xavi por vuestra experiencia, tanto personal como profesional, que hoy habéis puesto en el taller. Avisar que el próximo es el 28 de este mes, muy, muy pronto, en el que hablaremos de vulnerabilidad social y que ya sabéis que en junio publicaremos las 3 guías vinculando formación y género, bici y familias y vulnerabilidad social. Así que muchísimas gracias. A vosotras. Vosotras.